días, otro vídeo de Raspberry Pi para todos. Saludos a mis suscriptores. Vamos a continuar el vídeo anterior en el que presentamos la línea de comandos y en esta ocasión vamos a hablar sobre los usuarios, los grupos y los permisos. Adelante. Bueno, antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso a lo que vimos en el vídeo anterior. Recordemos, los comandos suelen ir en primer lugar. Va a haber un espacio y pueden que hayan unas opciones. Casi siempre las opciones van a ir iniciándose con un signo menos. Aunque, como vamos a ver en el vídeo de hoy, también pueden ir con un más. Y luego una lista de argumentos todas separadas con un espacio. Hemos visto ls para listar los archivos de un directorio, cd para cambiar a un posible directorio y pwd que nos informa de la ruta actual. Vayamos a conceptos nuevos. Los usuarios. Esto se trata de una filosofía de Unis y por tanto Raspberry Pi, usando el sistema Raspbian, la hereda. Supongamos de que hay un grupo de 4 personas o más que utilizan la máquina indistintamente. El sistema operativo va a construir departamentos estancos de tal manera que no se interfiera el trabajo de uno sobre el otro. La manera más visible de observar estos departamentos estancos es que cada usuario va a tener su propio directorio raíz. Por ejemplo, el famoso home barra Ana o home barra Paco, home barra Isabel, etcétera, etcétera. Aunque cada usuario dispone de muchas más cosas aparte de esta. Otra cosa adicional es que los usuarios están agrupados en grupos. Supongamos de que Ana y Paco están en el grupo de programación y que necesitan ciertas necesidades, por ejemplo, de comunicarse entre ellos y temas adicionales. Y que Isabel y Pedro pues forman parte del grupo de secretaría y no tienen por qué comunicarse ciertas informaciones, digamos, secretas que forman parte del grupo de programación. Así que, dado un archivo que maneja Ana, ¿qué puede hacer Paco y qué puede hacer Isabel con él? ¿Cómo podemos definirlo? Para ello se usa el tema de permisos sobre archivos. Raspbian usa básicamente 3, aunque hay otros más ocultos, que son el R, read, que sobre un archivo lo que básicamente viene a definir es que se puede leer. Si se trata de un directorio, va a autorizar a que se liste los archivos que lo componen. El permiso W denomina write. Esto quiere decir que se va a permitir modificar o añadir sobre un archivo. Bueno, o también eliminar ciertos datos que lo componen. Lo ideal bajo el concepto que estamos construyendo es que el grupo de programación puedan trabajar conjuntamente de tal manera que sus archivos estén bajo los permisos de read y write. Y quizás el grupo de secretaría no tenga por qué tener el permiso de write sobre los archivos del grupo de programación. No tienen por qué toquetear ahí. Así que, hipotéticamente, los permisos de write deberían estar desactivos bajo los archivos que manejan el grupo de programación. Eso sería tal como yo lo construiría. ¿Cómo afecta el permiso write sobre un directorio?
Bueno, pues permite añadir archivos en dicho directorio o borrarlos. Por último está el permiso execute, que si se trata de un archivo, básicamente el sistema operativo lo va a considerar un programa autorizando su ejecución. Bueno, tal como hemos visto, la cosa se organiza bajo usuarios y grupos. Va a haber una primera letra en esta organización que va a denominar que un archivo se comporta como un directorio. Una letra puede estar activa, por ejemplo esta de inicial, o desactiva como un guión. Luego, un grupo de 3 letras, R, W, X en cada posición. Si está activa, va a estar con la letra encendida o desactiva con un guión para denominar cada uno de los permisos que hemos visto anteriormente. Este grupo inicial denomina qué puede hacer el usuario en cuestión que ha creado el archivo. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos hablando, la propia Ana, sobre su propio archivo. Si no se trata de un programa, lo ideal es que, por ejemplo, el archivo X esté desactivo. Y bueno, tal como estamos comentando, Paco debería poder también, porque están trabajando en grupo, hacer modificaciones, ya que se trata de un programa y están comunicándose y trabajando en grupo, haciendo modificaciones sobre el programa, etcétera, etcétera. Y como forma parte de su grupo, pues lo ideal es que, como forma parte de su grupo, R y W estén activos. Como no es un programa, hipotéticamente X debería estar desactivo. Y ahora, pues, el último grupo de 3 letras es que pueden hacer todas las demás personas que no forman parte de nuestro grupo. El primer grupo de 3 letras es relativa al propio usuario, al que ha creado el archivo, o sea, Ana. El resto es qué puede hacer el propio grupo. Y por último, todo el mundo. O sea, por ejemplo, en este caso, en esta flecha apuntando qué puede hacer Isabel. Y hipotéticamente, si se trata del grupo de secretaría, como mucho, quizás leerlo o ni eso. O sea, si somos muy tiquismiquis, debían estar desactivos todos. Desactivo lectura, desactivo escritura y desactivo ejecución. O sea, debería haber guión, guión y guión. A algunos de vosotros os resultará esto un poco rimbombante. Yo no, hipotéticamente, debería usar la Raspberry Pi yo solamente y nadie más. Sí, eso es cierto hasta cierto punto. La Raspberry Pi generalmente sí viene acompañada de muchos usuarios por defecto. La Pi, con la que os vaya a manejar, y un usuario root, que es el usuario de administrador. Hay que tener mucho cuidado con el usuario root porque prácticamente con él se puede hacer absolutamente de todo y si sois muy descuidados podéis provocar un absoluto destrozo. Mucho cuidado. Ese usuario root es imprescindible para muchas cosas, pero por ejemplo una de las cosas que se me viene a la mente es por ejemplo para instalar nuevas aplicaciones. Sin el usuario de administrador no se puede. El sistema operativo lo impide. Otro usuario por defecto es el usuario LP, que es el servicio de impresión. En ciertas configuraciones de ciertas máquinas a veces se crean usuarios adicionales que por comodidad, por ejemplo, se crea el usuario MySQL para gestionar las bases de datos de ese gestor de bases de datos. Eso según vuestras necesidades.
A veces otros aplicaciones crean usuarios por defecto. Bueno, esto es por la parte de teoría. Ahora vamos a ver un poquito de práctica sobre estas cuestiones. Continuemos. Bueno, antes de nada voy a hacer una pequeña indicación que no quedó muy bien en el vídeo anterior. El icono para poder activar la línea de comandos es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos. Ups, lo de siempre. Vamos a hacer un listado, como siempre. Y volvemos aquí. Ahora, fijemos. Voy a hacer un ls y ahora voy a introducir una cosa nueva. -L. Lo que os he comentado antes de opciones. He metido una opción al comando ls, que básicamente quiere decir que me hagas un listado largo. Y aquí aparece en primer orden lo que hemos comentado antes sobre los permisos. Fijaros, los dos primeros archivos tienen para el usuario, o sea, el usuario pi, rw, o sea, los puedo leer y modificar, pero no los puedo ejecutar, ya que no son programas, evidentemente. Los de mi grupo pueden leerlos y el resto del mundo pueden leerlos. Ahora vayamos a Programs, como estuvimos viendo el otro día. Vamos a hacer otra vez un listado largo. Fijaros, los directorios aparece esa D activa y fijaros que los archivos normales y corrientes, la primera letra está desactiva, marcando de que no es un directorio. Los guiones, tal como os he comentado antes, marcan que esos permisos están desactivados y funcionan bajo el mismo concepto. Ahora, supongamos de que tengo en la misma máquina otro usuario que quiero trabajar en grupo con él. Y quiero que trabaje en grupo sobre este mismo directorio. Tengo aquí 4 programitas y quiero que los modifique sin problemas. 4 programitas Python para modificar a su gusto. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí aparece un nuevo comando que os voy a enseñar. chmod. Modificar el comportamiento, los permisos. Primero, la primera letra que hay que meter sobre chmod puede ser una G, una O, una O o una U. Una U quiere decir sobre los permisos de nosotros mismos. Una G sobre los permisos del grupo. O una O sobre los permisos de todos los demás. Como quiero que trabajen los de mi grupo y puedan modificar, voy a hacer una G. Estoy viendo de que está sin activar
los permisos para poder modificar, dibujar círculos. Bueno, pues vamos a arreglar eso. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace un más, una opción, y le digo de que quiero administrar como positivo el permiso de escritura. Sobre dibujar círculo. Vamos a hacer un ls-l. Y fijaros, antes estaba desactivo, ahora está activo. Ups. Vamos a ver si lo soy capaz de elegir. Tal como os he comentado antes, mi idea inicial es hacerlo sobre todos esos archivos. Para aquellos que estéis empezando, pues quizá pues hay que repetir el proceso sobre esos 3 archivos. Sí, sería una ruta. Para aquellos que tenéis un poquito más de experiencia, quizás os suene lo que voy a hacer. Se trata del uso de comodines. Ya en el próximo vídeo os presentaré con más información esta idea. Para eso, fijaros, no voy a escribir el comando, voy a dar el botón hacia arriba del teclado para poder ahorrarme el trabajo. Le doy una vez, aparece el comando que ya he usado anteriormente, le doy otra vez y aparece el comando justo anterior. Y ahora le digo borrando, 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 borrando. Y ahora introduzco asterisco. Este asterisco va a venir a querer decir de que quiero que haga esa acción sobre todos los archivos de este directorio en particular. Vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Pues sí, ha ocurrido tal como os he comentado. Supongamos de que nos arrepentimos o nos peleamos con el grupo de programación y ya no nos queremos ver, etcétera, etcétera. Bromitas. ¿Y qué hacemos para quitarle los permisos de ejecución, no? O de escritura. Pues donde un más para dar, un menos para quitar. Vamos a ver lo que ocurre. Ya no hay permiso de escritura. De tal manera que los usuarios de nuestro grupo ya no podrían escribir. Bueno, ya veremos con más detalle el concepto de comodines, que son extraordinariamente prácticos y muy útiles, pero ya es suficiente por el vídeo de ahora, demasiado denso, y continuaremos más adelante. Saludos a todos, suscribiros por favor, darle a like y adiós.